Y la residencia de los hijos de Israel en la tierra de Egipto y de Canaán fue de 430 años. Deuteronomio 34, versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, después de 40 años en el desierto errantes. Realmente quiero dejar un poquito más claro esto. Por eso he puesto ese comentario acerca de dónde partí, para que se cumplieran esos 430 años. Hemos analizado en una lectura que hice en anteriores videos acerca de esos 430 años y los 400 años y de dónde hemos partido y en dónde terminado. Números 32, versículo 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. 2513 más 40 es igual a 2553, traducido en 1451 antes de la era cristiana. Hechos 13, versículos del 16 al 20. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Primera de Reyes 6, versículo 6. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Segunda de Crónicas 3, versículo 2. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4.º año de su reinado. Recordemos, en el año 2513 salieron de Egipto los israelitas, cuando Moisés se presentó ante Faraón, y sobre todo ya desde ese año ya comenzó la liberación del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a Moisés ya le había dado Dios la vara para que pudiera hacer esos milagros delante de Faraón y pudiera aventar esas plagas, y posteriormente ya todo ese proceso ya era de liberación, porque pues ya Moisés ya estaba ahí y ya estaba con el objetivo de poder liberar de la esclavitud al pueblo de Dios. Debemos tener muy claro esos 430 años, porque podrían muchos llegar a esa confusión de el no comprender de dónde partieron esos 430 años. Por eso es que yo hice esa lectura acerca de esos 430 años, para saber el contexto y de dónde estaban partiendo. Por ello volví a retroceder, como les comenté hace un momento, que tenía que en un momento retroceder para poder dar el dato de qué año. Por ejemplo, el año en el que partimos fue cuando salió de Harán, cuando Abraham salió de Harán, y de ahí partimos para poder conectar esos 430 años y llegar hasta cuando llega Moisés y comienza la liberación del pueblo de Israel. Pero ya en ese momento ya ellos ya comenzaron su liberación. O sea, ya el momento en el que Moisés llegó ahí, ya los israelitas ya salieron de Egipto. Durante el transcurso de ese año, al cumplirse justamente esos 430 años, justamente ya Moisés llegó en ese año para poder rescatarlos.
liberarlos de la esclavitud. Por eso vemos aquí de dónde hemos partido. 1921. Por eso es importante tener esos datos bien en cuenta, para que podamos tener una mejor comprensión y que no se genere confusión en la suma de toda la cronología. Y por eso es que aquí hice esa resta. 1921 antes de la era cristiana menos 30 igual a 1491. Y lo mismo, solamente resté menos los 80 años, 2433, y 1491 más 80. Perdón, aquí olvidé poner antes de la era cristiana, perdón, fue un error ahí de dedo. Más 80 igual a 1571 antes de la era cristiana. Esos datos hay que tenerlos muy bien en cuenta, porque no podremos pensar de dónde partimos. Podemos perder la noción de eso si no lo tenemos muy comprendido. Ok, entonces, de acuerdo a lo que dice Segunda de Crónicas 3:2, ya estamos saltándonos un periodo en el que comienza el reinado de Salomón. Pero claro, unos van a pensar, ¿dónde está el reinado de David? Pues ese tampoco es mencionado muy claramente en los textos de la Biblia, no los indica. En que después de tantos años, después de que salió de la esclavitud del pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, a los tantos años David comenzó a reinar. La Biblia no lo menciona tal cual, pero para ello nos podemos posicionar y partir de un año y retroceder un poco, que eso sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque recordemos que un texto, como es un quiasmo la Biblia, nos puede llevar a otro para poder volver a conectar, como lo hicimos en el caso de Moisés, que retrocedimos para poder llegar al año de su nacimiento. Bueno, vamos a continuar por donde esos 400 años comienzan. En este caso, 2513 salieron de Egipto los israelitas, más 480 es igual a 2993. 2513 salen de la esclavitud, más los 480, que son los que menciona aquí cuando comienza el Salomón a construir el templo. Por eso es que dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón. Ya estamos contando 4 años del reinado de Salomón. Por tanto, traducidos en era cristiana, antes de la era cristiana, 1491 antes de la era cristiana, partiendo nuevamente de aquí, de este año, aquí, menos 480 es igual a 1011 antes de la era cristiana. Como lo he dicho, si hacemos un retroceso, pues solo de esta manera podríamos calcular los años y el año en que reinó David, su padre. 40 años, 7 años y 6 meses en Jerusalén, y 33 años en Israel y Judá. Por el momento lo voy a dejar aquí. Nos hemos quedado en el año 1011 antes de la era cristiana. Ya vamos más avanzados. Y voy a continuar en el siguiente video explicando y tratando de detallar un poco mejor todo lo que la cronología nos va diciendo, para poder tener mejor congruencia en toda la secuencia de textos bíblicos y la secuencia de la suma de años. Espero que les haya gustado todo este video.